Continuamos en soluciones y es momento pues entonces de abordar en torno a las causas o los motivos que han llevado pues a esta situación, a que de repente muchísimas personas vayan a ciertas carnicerías en nuestro país y pues no encuentren el producto regulado a precios regulados. Encontramos otras cosas, encontramos carne porcina, de hecho se ha dicho que ya es muy frecuente encontrar carne pues de chivo, ovejo, todo lo que sería el ovino. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Alguien por acá decía, bueno, puede ser que no hay políticas públicas a largo plazo. ¿Es esto cierto? ¿Qué otros factores estarían influyendo? Los consumidores y todos los venezolanos fácilmente podemos entender qué es lo que ocurre. No solamente es el tema cárnico, esto es importante que también lo contextualicemos. Aquí un gravísimo problema económico, una economía que da muestras contundentes de una enfermedad, es un sector endémico que hoy cuando se refleja el desabastecimiento no es otra cosa que la tos de la economía. Vemos cómo cuando el mismo problema que se presenta para comprar la carne, se presenta cuando vas a comprar una hojilla de afeitar o cuando tú vas a comprar el cloro. Más sin embargo, lo lamentable de todo esto es que pasan los días, y lo único que aumenta son las amenazas, el desconcierto, un discurso que va hacia tratar de oprimir al sector privado nacional, cosa que realmente nosotros no solamente calificamos como desacertado, sino que estamos seguros que lo único que hace es ahondar el problema. Entonces, cuando tú realmente no tienes una rectificación del rumbo en que estamos transitando, cuando tú no tienes bien claro cuál es el rumbo que nosotros tenemos por el cual tenemos que encaminar, no solamente el problema de la carne, me refiero al problema económico nacional que hoy nos tiene a Venezuela con una inflación gigantesca, un desabastecimiento que es consecuencia de la inflación. El problema de la carne no son los precios. Hoy, Natalí, si a nosotros nos ponen hoy el kilogramo de carne en 1.000 bolívares en pie, a puerta de corral, nosotros no estamos en capacidad de resolver la oferta cárnica venezolana y así muchísimos rubros. En el sector agrícola han caído más de 8 rubros de los 12 más importantes del país en el último año. La producción de caña de azúcar está en los niveles de hace 40 años atrás. En maíz amarillo prácticamente estamos produciendo apenas el 20% de lo que necesitamos. Y te podría nombrar innumerables rubros. ¿Y eso también afecta a la producción pecuaria? Claro, por supuesto, afecta a la producción pecuaria. Muchos de nuestros animales se alimentan de los restos vegetales, la soca, que en un momento dado, en la década de los 80, impulsó la ganadería nacional y que logró que hasta el año 2001 nosotros tuviéramos prácticamente el 95% de la carne que necesitábamos. Hay que señalar que ciertamente tuvimos un ascenso en el consumo hasta el año 2006, incluso tocamos picos históricos de producción en la gran mayoría de los rubros. Y lográbamos autoabastecernos. En carne, sí, hasta el año 2002, 2003. Lamentablemente a partir de allí ha venido un descenso, se han venido cometiendo errores reiterados, no hay capacidad de rectificación. No se entiende realmente cuál es el problema del agua. ¿Cuáles son esos errores? Los errores son que tenemos desconfianza en el sector. Se atacó la propiedad privada de una manera desmedida. Se expropiaron más de 4.300.000 hectáreas. ¿Cómo impactó Se entregaron 3 millones y pico de hectáreas con títulos precarios que no convirtieron a nuestros productores en sujetos bancarizables. Se dejaron de lado la inversión y la reinversión en maquinarias y equipos. Hoy más del 70% de nuestros tractores tienen su vida útil vencida. Más de 18.000 tractores están accidentados lamentablemente en nuestros galpones, debajo de los árboles, porque no tienen equipos y maquinaria, no hay suficiente combustible en la zona fronteriza que hace que los tractores que quedan funcionales, entonces no prendan porque no tienen gasoil. Son cosas absolutamente ilógicas y mientras tanto, como comenta el diputado, se sigue el abominable contrabando de extracción, donde vienen 4 o 5 avispados que se llevan animales de nuestros rebaños baratos, los cruzan a la frontera porque hay una enorme distorsión de los precios de lo que sucede en Colombia y lo que tenemos en Venezuela. Hacia hay un allá problema iba justamente, macroeconómico gigantesco y una enorme distorsión. Y era un punto que quedaba en el aire, justamente el contrabando de extracción. ¿Cómo ha afectado el abastecimiento o la existencia del producto cárnico en nuestro país? Mira, pero yo debo decir que yo no comparto el hecho de que nos hayamos dedicado a la persecución. El gobierno, el impulso de un modelo de producción socialista tiene que ver más con lo humano, con la redención social, que con cualquier otra cosa. Nosotros hemos insistido
en que en el modelo socialista que estamos impulsando desde nuestro comandante Chávez y que hoy hace esfuerzos titánicos el presidente Nicolás Maduro en acercarse a los distintos sectores, me consta porque desde la Comisión Presidencial se han hecho esfuerzos de diálogo, de entendimiento. Yo incluso presenté un documento, en su momento se lo entregué al ministro Iván Gil, donde ataco 4 puntos neurálgicos sobre los cuales pudiéramos habernos entendido. Pero yo creo que este gobierno ha hecho grandes inversiones. Así como ha hecho grandes inversiones, el gobierno está obligado a revisar la eficiencia de esas inversiones. ¿E inversiones en qué específicamente? Mira, inversiones en infraestructura, como nunca se había hecho. Aquí se hicieron inversiones en crédito. Ahora, el problema está en que tú estás obligado a revisar la eficiencia de esas inversiones. La supervisión, ¿de qué se hizo con ese dinero? ¿Qué se hizo con esas inversiones? Nosotros, por ejemplo, yo solicito que hagamos una investigación a fondo de lo que sucede en Agropatria. Lo digo con mucha responsabilidad, porque no es posible que tú no consigas allí insumos, pero los consigas en la calle, insumos de Agropatria, con un precio 3 veces superior. Esas denuncias nos llegan todos los días del mundo. ¿Y eso ha afectado a la producción? Por supuesto que ha afectado, pero lo que quiero decirte es que nosotros hemos venido también insistiendo en el Plan Nacional Agroalimentario de largo plazo. Ese plan es necesario y al final vamos a precisar algunas cosas. El sector ganadero, yo he venido insistiendo en que una cosa es la agricultura empresarial y otra cosa es la pequeña agricultura familiar que merece toda la atención de nuestro Estado. ¿Y quién está sufriendo más con todo esto? No, todos, sin lugar a dudas. Pero si nosotros queremos de verdad, hacer de la agricultura una actividad que convierta a Venezuela, o por lo menos ayude a la diversificación de la economía, a la cual tarde o temprano vamos a tener que llegar, porque la renta tiene que ser una palanca para la diversificación. Bueno, entonces vamos a estar obligados a desarrollar la agricultura. ¿Quién puede exportar? La agricultura empresarial, porque es a través de la exportación que podemos generar divisas, pero para ello tenemos que tocar los problemas macroeconómicos. De manera que este es un contexto bastante complejo que yo insisto en que debe ser discutido en un plano mucho más serio. Este es un año electoral donde muchos van a tratar de utilizar lo que acontece en la realidad venezolana, mucho de ello impulsado por el fenómeno especulativo, y que le van a tratar de sacar provecho político. ¿Hay un estimado, diputado, de cuánta carne se está yendo por contrabando de Venezuela? Bueno, en global, de todo el esfuerzo que hace el gobierno nacional en importar y subsidiar alimentos para los venezolanos y venezolanas, bueno, según cifras que manejó el propio presidente de la Asamblea Nacional, 40% se estaba fugando por la frontera. 40% de la producción nacional de carne. Obviamente eso tiene un severo impacto, como lo tiene la especulación, que te dije, se esconde en la inflación inercial. Allí se esconde la inflación y hay sectores, yo no digo todo, yo soy profundamente respetuoso de los sectores productivos. Conozco a Carlos Albornoz, a su familia y la vocación que como productores agropecuarios tienen en el estado Guárico. Y yo he dicho, por ejemplo, ver la ganadería. La ganadería es un fenómeno social, muchos no lo interpretan. En un estudio que hicimos desde la UEDA, cuando era UEDA en Guárico, con los programas de vacunación, entre el 50 y 60% de los ganaderos tienen menos de 100 reses. Entre el 30% están entre 100 y 300 reses. Y solo el 10% tiene más de 300 reses en Guárico, y yo estoy seguro que esto es extrapolable para el país. Eso te dice que la mayoría de los ganaderos de este país son pequeños productores. Así es. Que viven de la producción del queso, porque llevar un becerro al matadero te tarda entre 3 y 4 años, por lo menos en las condiciones. ¿Y se puede entonces en esas condiciones hablar de capitalismo rentista? Es que el capitalismo rentístico es lo que se implementó en Venezuela luego del advenimiento de la era petrolera de 1924 para acá y con la migración del campo a la ciudad. Nosotros toda la vida hemos sido un país importador, no podemos negarnos ante eso. Quienes hemos insistido en impulsar la soberanía agroalimentaria, hemos aclarado muy bien lo que ha sido el fenómeno de la importación de alimentos, que el gobierno está obligado porque tú tienes que garantizar la seguridad alimentaria del pueblo. Y la seguridad alimentaria, bueno, es el derecho legítimo de todos a tener acceso oportuno a proteínas, a calorías necesarias para sobrevivir. ¿Es la inseguridad también un factor que ha aquejado al sector de los productores pecuarios en Venezuela? Hay una abominable situación con el tema de la seguridad. Nuestro estado Guárico, estado del diputado, el estado que nos vio nacer a ambos,
vive hoy uno de sus momentos más críticos, el sur de Aragua, prácticamente la zona oriental, con una cantidad de bandas delictivas que hacen, bueno, vida silvestre, extorsionando. Yo estoy seguro que en la estructura de costos que nosotros hemos planteado no aparece cuánto cuesta la extorsión. Eso no está reflejado allí. Y lamentablemente pocos toman eso en cuenta. Tampoco toman en cuenta lo que nos cuesta a nosotros hoy día la vacuna que pagamos por un pequeño vehículo para trasladarnos a la finca y que lo gastamos por la lamentable vialidad rural que tenemos en gran parte de Venezuela. En fin, son una cantidad de situaciones muy complejas que hoy aquejan al sector, que gracias a reconocer que todo el daño que hace la preferencia que hoy se tiene de las importaciones sobre la producción nacional, esa es una postura seria y responsable que debe ser mantenida por todos los funcionarios públicos, por todo el sector público para tratar de buscar puntos de encuentro. Nosotros tenemos el deber de conseguir puntos coincidentes, convergentes, para intentar buscar una solución a un momento en que la inflación aparentemente se ha desatado, que el desabastecimiento es el principal problema de todos los venezolanos y que hoy, bueno, nosotros prácticamente sin condiciones nos vemos de manos atadas para tratar de resolver. ¿Qué porcentaje de lo que consumimos en Venezuela se importa? En cuanto a carne. De carne. Hoy debemos estar importando cerca de un 68% de la carne. Depende, hay épocas, nosotros a partir de que comiencen las lluvias vamos a tener un pequeño incremento en la oferta, esperamos que sea cercano a un 7%, seguramente pudiéramos superar el 38, el 40%, pero sí, cuando nosotros estamos produciendo la carne, la gobernación del estado Barinas suspende el guiado hacia los grandes centros de consumo y empiezan a rebotar animales en ese sector, eso hace que los estados fronterizos tengan un caldo de cultivo para el denunciado contrabando de extracción. Entonces, tiene que ser una política donde haya un interés real para despolitizar el tema, donde la funcionalidad y sobre todo el punto de partida sea productores, consumidores. Nosotros entendemos que el gobierno tiene el deber, no otra cosa, el deber, que acompañamos las federaciones que que hacemos vida agrícola en Venezuela, de proteger al consumidor. Pero también tenemos que voltear la mirada hacia un sector productor primario que está clamando por soluciones, que hoy siente que tiene más de confianza y que lo único que recibe por muchos funcionarios, y ojalá oigan al diputado que está aquí a mi lado el día de hoy, para saber entender que no es con amenazas, no es con hostigamiento, no es con restricciones como se va a impulsar, a fomentar la producción nacional. Brasil es, digamos, el principal país del cual proviene la mayoría de la carne que se importa en Venezuela. Sin embargo, según algunos reportes o informes de, digamos, las instituciones ejecutivas del Ejecutivo en ese país, decían que en el mes de enero de este año se observó una reducción, una disminución en esas importaciones de lo que sería el ganado, pues vivo, el animal vivo, de un 90% y de carne congelada en 46%. ¿Tienen ustedes conocimiento, digamos, sobre estas cifras? Sí. ¿Por qué se da esa situación? ¿Es normal que ocurran esas variaciones en las importaciones? Mira, yo voy a decir lo que le dije una vez en un debate con Irán Gaviria en el seno de la Asamblea Nacional. Yo creo que el problema no es malabarismo de cifras. Yo no voy a entrar a discutir cuánto es realmente lo que se importa, porque a veces los sectores de alguna manera manipulan las cifras con fines políticos. De manera que yo no estoy muy seguro si sea 70. Yo creo que la importación de carne está cercana al 50%, no debe llegar al 60% según las cifras que nosotros manejamos. No puedo estar de acuerdo con que se establezca como algo natural las persecuciones. No, yo lo que sí creo es que la definición de una política no es exclusiva del gobierno, sino de los sectores que participan en el proceso productivo. Y que es necesario, por ejemplo, yo creo que la discusión con los gremios tiene que darse sobre la base de convenios operativos entre el gobierno directamente con los gremios, donde hayan cláusulas penales para el incumplimiento. Si tú como gremio me dices a mí, como gobierno, que tienes 100 productores, que puedes producir tal volumen de X producto, yo contigo firmo un convenio con cláusula penal y con garantía. Te suministro directamente los insumos y tú me garantizas la producción. Eso es lo que de alguna manera debemos hacer, o lo haríamos, ¿sí? Es una orientación a título personal que yo hago. ¿Y tenemos capacidad para hacerlo? Claro que sí, porque aquí hay asociaciones de productores históricas. Y con los pequeños productores, ¿qué haría yo?
Bueno, simplemente impulsaría la agricultura familiar vinculada a un mercado. ¿Cuál es ese mercado? La agricultura, el programa de alimentación escolar, los programas de alimentación hospitalario, los programas de alimentación penitenciario, con rubros no transables. Es decir, que esos rubros, el resultado de la oferta y la demanda interna sea la que te fije los precios y no los mercados internacionales. Porque nosotros tenemos una tasa de cambio a través de la cual hay un correaje y nos llega directamente el impacto del incremento de los precios internacionales. De manera que este es un problema muy complejo, ¿no? Y que hay que verlo al margen de cómo lo ven algunos sectores que quieren sacarle provecho político circunstancial a un fenómeno que es recurrente, de vieja data y estructural. La pregunta sería también en ese caso, ¿cuán cerca estamos de lograr, pues digamos, una solución como la que usted está proponiendo? Tenemos muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy la etiqueta precios de la carne. Al regreso leemos algunos de estos comentarios. Ya venimos.